Esto me da mucho gusto recibir en esta mañana a nuestra amiga Laura Gabriela Fontana Sabaté, que nos visita de Buenos Aires, Argentina, y está con nosotros para compartir un poco de su experiencia en relación a una investigación muy interesante que ya le escucharán y de la que no voy a dar mayor adelanto, pero que ronda el tema, yo diría un tópico por demás de actualidad, el tema del género. Así que en principio me voy a permitir leer su hoja de vida, su currículum vitae de manera muy resumida, para que ustedes sepan a quién estamos recibiendo el día de hoy. Laura Gabriela Fontana Sabaté es psicóloga egresada de la Universidad John F. Kennedy de Argentina, diplomada de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de Chile. Se desempeña como psicoterapeuta clínica desde el año de 1989 y hasta la actualidad en patologías graves como trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, trastornos bipolares, trastornos de la ansiedad, ataques de pánico, violencia intrafamiliar y víctimas de violencia de género. Trabajó como perito psicóloga forense, siendo su especialidad las pericias en violencia intrafamiliar, niños maltratados y abuso sexual infantil. También se ha desempeñado en selección de personal para empresas a nivel nacional e internacional. A partir del año 2009, incorporó a su trabajo clínico la perspectiva de género en el tratamiento de sus pacientes. Su formación se destaca por tener una larga trayectoria en el estudio y ejercicio de técnicas proyectivas gráficas. Ex miembro fundadora de la Fundación Tiempo, ex miembro fundadora de GIMEM, el Grupo Internacional Multidisciplinario de Estudio de Masculinidades. Es presidenta y fundadora de Equidad Igual Salud, Centro de Estudios de Género, asociación civil, con sede central en Buenos Aires, Argentina. Institución que se dedica a la investigación, docencia y difusión del estudio de los conflictos emocionales que inciden en la salud mental de la mujer y del hombre desde una perspectiva de género. Es docente del curso de posgrado para psicólogas y psicólogos sobre la formación clínica de ellos mismos. Docente del curso de posgrado de Geriatría y Gerontología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Dicta cursos, talleres y seminarios para profesionales de la salud mental sobre diferentes temáticas de su propia área clínica. Imparte seminarios y talleres sobre violencia de género para profesionales a nivel nacional e internacional. También dicta talleres, seminarios y conferencias sobre diferentes temáticas de género para profesionales de la educación y de la salud mental y público en general a nivel nacional e internacional. Es miembro de la Comisión Coordinadora de la Red Argentina de Masculinidades por la Equidad. Asesora internacional en programas de estrategia de intervención para mujeres víctimas de violencia de género y mujeres recuperadas del tráfico ilegal de personas, realizando en la actualidad un manual de estrategias de intervención psicológica para mujeres víctimas de violencia de género. Es coordinadora de programas de salud mental para mujeres en zona de riesgo y de extrema pobreza en el sur de la India, en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer de España. Asesora también de talleres para varones en zonas rurales de Andhra Pradesh, en India, en colaboración también con la Fundación Vicente Ferrer. Ella es Laura Gabriela Fontana Sabaté y me da mucho gusto, no es la primera vez que nos confiere el honor de visitarnos en Ixtlahuaca. Tenemos la fortuna de que esta sea la segunda visita y nos da mucho gusto que así sea, que la recibamos para escuchar. Entiendo básicamente lo que ha hecho, el resultado de su trabajo, de su arduo trabajo en un país lejano y de una cultura que muy probablemente pueda resultarnos muy ajena, pero no menos interesante en la India. Así que
pues sin más preámbulo, desde luego con la bienvenida que le vamos a dar con un muy fuerte aplauso, dejamos en uso de la palabra a Laura. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, 3 cosas. La primera, buenos días a todos y a todas. La segunda, la próxima vez te mando un currículum más resumido porque era larguísimo. Nos dormíamos todos. No, y la tercera tiene el objetivo de venir a presentar los resultados de la investigación a esta universidad porque surgió como una iniciativa en Buenos Aires, Argentina. Terminó siendo una investigación internacional gracias al apoyo de varias universidades mexicanas, entre las que se encuentra la de ustedes, y por eso para mí era un deber traerles los resultados de la investigación. Si bien el objetivo de la investigación en un país tan lejano y tan diferente a los latinoamericanos tiene diferencias culturales abismales, y yo me fui con esa idea, además los vivencié, lo que me trajo como sorpresa al final de la investigación, los análisis de datos nos llevaron 3 años, fue desde 2012 al 2015, es que a pesar de las diferencias culturales, las mujeres, porque la especialidad de la investigación fue mujeres víctimas de violencia de género, no empezó a ser el primer objetivo. El primer objetivo tenía que ver con estudiar la construcción de la identidad de género de la mujer en la India. Así empezamos. Era un objetivo muy amplio, pensábamos que con esto nos quedábamos y todo esto le pasaba solamente a las mujeres en India, y después tratando de analizar todo lo que tenía que ver con los datos, me di cuenta y nos dimos cuenta, yo en particular porque soy la encargada de hacer el manual de intervención social, que a pesar de las diferencias culturales es aplicable a todas las mujeres víctimas de violencia de género. No la misma investigación ni los resultados, pero sí las similitudes en los padecimientos. La presentación la voy a dividir en 3, ténganme paciencia, no se duerman. Primero, presento la investigación. Es como muy difícil para quien no estuvo nunca en India y no sabe lo que es. ¿Qué es India? ¿Cómo se vive en India? ¿Y cómo son y viven las mujeres y los hombres en India? La segunda parte les voy a pasar un documental para que lo vean en imágenes. Es importante ver lo que trabajamos en imágenes para que se acerquen más a las ideas y a las vivencias. Y la tercera parte de la presentación son los resultados hasta el día de hoy, que es todo lo que en 3 años pudimos analizar de todo nuestro trabajo, de todo el material que trajimos de India, que fue muchísimo. La introducción tiene que ver con género. Mi institución, con sede en Argentina, es especialista en estudios de género. Todo lo que hacemos es con perspectiva de género. Es un tema, digamos, actual, no el género en sí, sino aquellos a los que adscribimos a la perspectiva de género. La construcción de la identidad de género de las mujeres participantes en los talleres de capacitación del Center for Social Research, la Fundación Vicente Ferrer, las ciudades de Nueva Delhi y el distrito de Anantapur. Vieron que cuando hay que hacer el objetivo de una investigación uno tiene que poner coma, punto, lugar, situación. Bueno, cuando fuimos era amplio el objetivo, pusimos la construcción de la identidad de las mujeres en India, con lo cual nos olvidamos que estaban divididas en castas, que no íbamos por toda la India, que simplemente estuvimos en Nueva Delhi y que de Nueva Delhi fuimos al sur de la India, ahora les voy a mostrar el mapa, a la zona más rural y más pobre de la India, a trabajar con mujeres fuera de la casta, donde tienen triple problema, que es triple discriminación. La primera, ser mujeres; la segunda, estar fuera de la casta; y la tercera, probablemente tener alguna discapacidad o ser analfabeta. Mínimamente una introducción al concepto de género. Es un concepto social, parte de las supuestas diferencias biológicas entre los sexos y define más particularmente tales diferencias, así como las desigualdades entre los roles que se asignan a hombres y mujeres en función del contexto socioeconómico, histórico, político, cultural y religioso de las diferentes sociedades en las que viven. Este sería muy a grosso modo el concepto de género. Este término, y esto es
porque si no tendría que dar toda la teoría del género, pero en función de lo que yo trabajo, y fundamentalmente hombres y mujeres, el objetivo, y este término lo que pretende mostrar y evidenciar, es el hecho de que los roles masculinos y femeninos no están determinados por el sexo, por las características biológicas, sino que van evolucionando en función de las diferentes situaciones culturales, sociales y económicas. Antes la cosa era más fácil, estaba dividido por sexo, mujer y varón, cada uno sabía lo que tenía que hacer y el rol estaba predeterminado. El concepto de género lo que incluye es una variación en donde género es independientemente del sexo biológico que uno tiene y que difiere a su vez de las situaciones o de las características culturales, sociales y económicas. Las relaciones de género, por lo tanto, tienen una base cultural. Es la sociedad quien define las actividades, el estatus, las estadísticas, las características psicológicas de cada uno de los géneros. Lo que tiene importante trabajar en género es tratar de evidenciar que las relaciones sociales entre los hombres y las mujeres son asimétricas y que en esa asimetría las mujeres estamos subordinadas a los varones, aún hoy, no en la India solamente. Identidad de género. La identidad de género implica el esquema ideológico afectivo más primario, consciente e inconsciente, de la pertenencia a un sexo y no a otro. Esto ocurre cuando un niño se sabe y se asume como perteneciente al grupo masculino, idem que en la niña pasa exactamente lo mismo, cuando la niña sabe que es del género femenino, género, no sexo biológico, género. Acá está el mapa. Tenemos Nueva Delhi, fue la primera parte, es la capital, no es la capital, en realidad la capital es Mumbai, pero Delhi es la ciudad más grande, una de las más grandes. Acá hicimos la primera exploración que tuvo que ver con 2 ONG feministas que nos apoyaron. La parte que fui a hacer yo específicamente es la que tenía que ver con las técnicas proyectivas, que es lo que más manejo. Y la segunda parte la hicimos en el sur, ahí donde dice Anantapur, ahí abajo. Esta es región que ha sido trabajada y sigue siendo trabajada por la Fundación Vicente Ferrer de España, quien nos dio su apoyo para la toma de las pruebas y las encuestas que pudimos tomar. Tengan en cuenta que en la India hay 20 idiomas oficiales, la mayoría de las mujeres son analfabetas, así que muy poco aprenden inglés. En Delhi nos manejábamos en inglés con un traductor al hindi y en el sur nos manejábamos en inglés con un traductor al telugu. E íbamos a tomar técnicas proyectivas y encuestas e historias de vida. Así que la cosa después se complicó un poco más cuando estuvimos ahí, pero sacamos muchas cosas. Los objetivos específicos de la investigación tenían 2. Uno, la perspectiva psicológica y la otra, la perspectiva sociológica. Para esta investigación yo la hice con psicólogos, sociólogos y antropólogos y finalmente me quedé con psicólogos y sociólogos. La perspectiva psicológica tenía como objetivo caracterizar el rol de la mujer como hija, madre, esposa y trabajadora en su contexto sociocultural, interpretar la vivencia de ser mujer, dilucidar qué secuelas emocionales presentan las mujeres a causa de la violencia de género. Esta era nuestra expectativa desde el punto de vista psicológico, específicamente con las técnicas proyectivas gráficas. No teníamos otro elemento y además era el más práctico y el más fácil de hacer, el más difícil de evaluar, nos llevó 3 años evaluarlos. La perspectiva sociológica tenía como objetivo describir la diferencia entre los derechos de las mujeres y los derechos de los hombres en India, explorar las representaciones sociales predominantes sobre la maternidad y la preferencia de tener un hijo varón desde la perspectiva de género, indagar los condicionamientos culturales que llevan a las prácticas del aborto y embarazo prematuro. En la India hay 2 problemas, tienen un montón de problemas las mujeres indias. La primera es que existe el aborto selectivo, esto es, yo sé que voy a tener una nena, voy a aborto, por lo que significa, y después les voy a explicar, tener una hija mujer. Esto empeoró con el tema, obviamente, de la ecografía. Antes no sabían, y si sabían y tenían 2 o 3 hijas mujeres, generaban algún tipo de muerte prematura en el bebé, y si no, la segunda opción es el embarazo prematuro, porque primero hay un matrimonio infantil desde los 7, 8, 5, 6 años.
Cuando digo matrimonio infantil, estoy diciendo con todas sus características. No estoy diciendo que el señor la va a esperar hasta que tenga su menarca. El matrimonio empieza a esa edad. Lo que va a empezar a los 13, 14 años es la maternidad de esa nena. Estos son los primeros indicadores que empezamos a buscar. El marco teórico tenía la división. La sociocultural la iban a hacer obviamente los sociólogos, religión, sistema de creencias, sistemas de castas y las ciudades de Nueva Delhi y el distrito de Anantapur. Y las principales discusiones sobre género eran nuestra perspectiva, la identidad como construcción, y se dividía en perspectiva psicológica y sociológica, que para nosotros está muy dividida las carreras y las especialidades, independientemente de que todos podamos manejar perspectiva de género. Pero son dos carreras que tienen objetivos completamente diferentes. Acá está el cuadro para que lo entiendan un poco mejor, creo. Lo que íbamos a analizar era la identidad de género. Los factores a analizar eran, desde la perspectiva sociológica, religión y sistema de castas, porque es lo que define la cultura y la sociedad en la India, particularmente por el hinduismo, aunque hay otras religiones, la estructura social del sistema de castas y la identidad como construcción. Nosotros íbamos a trabajar con mujeres que estaban fuera de la casta, o sea, que son la nada de la nada misma, ni siquiera pueden pertenecer ni compartir lugares donde estén las otras castas. Y la perspectiva psicológica tenía que ver con los roles de mujer, madre, esposa, hija, trabajadora, todos, y la violencia de género verbal y no verbal. Cuando fuimos a la India teníamos este objetivo. Después pasaron un montón de otras cosas donde los objetivos específicos fueron cambiando. La estrategia metodológica, muy resumidamente, el diseño de investigación fue exploratoria y descriptiva. No podíamos hacer otra cosa por cuestiones de idioma. El material de la investigación fueron fotografías, videos, entrevistas, cuestionarios. La mayoría fueron invalidados. Los cuestionarios, porque eran muy pocos. Había que traducirlos desde su idioma al inglés, del inglés al español. Se perdía un montón. Observación no participante, y el que más pudimos trabajar fueron las técnicas proyectivas gráficas. Bueno, la perspectiva sociológica, ya les dije, religión, sistema de creencias, estructura social y sistemas de casta, y la identidad como construcción. Después los chicos en el documental se los van a explicar claramente qué fue lo que encontraron. La estructura social se divide. Básicamente, la religión tiene una influencia central en la sociedad, particularmente el hinduismo. Como en todas las sociedades, pero digamos, el hinduismo tiene otras características. Sistema de castas, que no es igual a sistema de clases, y los cuatro grupos jerarquizados, que son los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas, los sudras, que ya son sin casta. De todas maneras, yo trabajé con dalits, que antes eran llamados intocables, y ahora no se puede decir más el término, pero realmente eran intocables. La identidad como construcción para la sociología, porque nosotros teníamos que unir conceptos de identidad sociológicos con conceptos de identidad psicológicos y a su vez intercalarlos con conceptos del psicoanálisis y que se ajustaran a la teoría del género, con lo cual había que hacerle bastantes críticas al psicoanálisis. En relación a otros, lo que encontraron los sociólogos fue interaccionismo simbólico en Blumer y Mead, acción y significados construidos en interacción, para los psicólogos tenía sentido. Berger y Luckman en 1968 plantean que la conformación subjetiva es un proceso complejo entre el individuo y su entorno, socialización primaria, la familia que lo prepara para internalizar la realidad objetivo que conformara. Ahí los sociólogos se van acercando un poquitito a algo que tenga que ver con la familia o con los primeros antecedentes de una familia. Y René Caes, en 1988, dinámica grupal de apoyos y desapoyos, apoyo múltiple del cuerpo, la madre, el grupo primario y formaciones colectivas, y hablan de subjetividad. Ya con eso teníamos el marco teórico sociológico más o menos acercado al nuestro. El nuestro, en los psicólogos, era psicoanálisis, porque es de la única manera que se interpretan las técnicas proyectivas, teoría del género, que era el marco, y psicoanálisis y género. Las tareas a realizar: lectura, interpretación y análisis de textos proyectivos gráficos administrados durante el trabajo de campo en las ciudades de Nueva Delhi y Anantapur. Y estas fueron las tres técnicas que pudimos tomar. Las que más datos nos dieron fueron 2 personas y test de la figura humana,
Desde la familia se nos hizo muy engorroso por dos razones. Las mujeres están desnutridas, son analfabetas, entendían con mucha limitación las consignas y además las familias allá son los que viven en una misma casa de 10 a 15 hasta que terminaban de dibujar su familia, ya se habían agotado ellas, nosotros también, e iba a ser imposible analizar porque familia se analiza figura por figura. Así que las que más tomamos fue DFH, que nos daba la proyección de ciertos pensamientos, sentimientos y aptitudes prácticas, que se proyecta imagen total de sí mismo y sus razones afectivas, y dos personas que permite analizar la imagen de la pareja explotando fantasías y formas de representación entre los vínculos. Esta nos parecía que era una de las mejores, a diferencia de FH y a diferencia de Test la Familia, porque nos iba a dar las relaciones y cómo se manejan los hombres con las mujeres y las mujeres con los hombres. Y ahí nos iba a dar indicadores de violencia de género. La muestra... la foto yo la tengo a la derecha, es la señora que está parada, le está mostrando cómo tienen que hacer la prueba, y a la izquierda ya tenemos en los grupos del sur de la India con la Fundación Vicente Ferrer un grupo empoderado desde hace 10 años de mujeres que ya trabajan solas, tienen su propia búfala y tienen su fuente de ingreso. Acá tenemos más. Les hice tomar también a varones, era importante analizar a los varones para hacer los asesoramientos de talleres de varones y además para que ellos mismos nos dieran indicaciones de violencia ejercida. Si me daban los indicadores emocionales de cómo son los hombres en la India, yo podía deducir cuáles eran las cosas que padecían las mujeres en la India de esos hombres en particular. Acá hay más pruebas, más forma de cómo se administran. La diferencia fundamental entre los dibujos es que como los hombres son escolarizados, saben dibujar mucho mejor que las mujeres. Las mujeres están desnutridas y, repito otra vez, dato que es muy importante, son analfabetas. A pesar de eso hicieron mucho esfuerzo. La prueba fue pequeña, no, fue representativa, 472 protocolos, 388 de mujeres, 84 de varones, 400 hojas en total. La diferencia de 400 hojas en total de 472 protocolos es que en la primera a lo mejor dibujaban, cometían algún fallo, daban vuelta a la hoja y seguían. De dos personas, 212 analizados, de DFH 120, de familia 115, de árbol después le invalidamos porque le pedíamos un árbol y nos escribían una rosa, por ejemplo, entonces no se entendía la consigna. Protocolos invalidados 15, se invalidaron porque o se copiaban o uno le hacía el dibujo del otro, así que lo teníamos necesariamente que invalidar. Acá tienen técnicas proyectivas, ¿no? Sí. Bueno, en figura humana, para que tuviera validez científica, tuvimos que hacer de todas las técnicas, recién le dije la cantidad de protocolos, por eso tardamos 3 años, una primera lectura, una segunda lectura y una tercera lectura para eliminar los sesgos que pudieran cuestionar como subjetividad. Nos tenía que dar igual o parecido o algo diferente. La tercera la hacía yo y esto se llama matching. Es una forma de validar los test. Para cada uno de los dibujitos en figura humana analizábamos indicadores formales, indicadores de contenido, indicadores psicopatológicos, que era lo que menos importaban, las defensas que utilizaban y las conclusiones. Este es un gráfico, por ejemplo. Tiene un fallo, tiene 2 fallos, escribía del otro lado, dibujaba del otro lado de la hoja. Debían ser todos analizados y leídos 3 veces por distintas personas. El de 2 personas era más difícil porque teníamos que analizar figura 1, figura 2 y a cada uno indicadores formales, indicadores de contenido, indicadores psicopatológicos, defensas, conclusiones. Este es uno de 2 personas que quería mostrarles porque me parece muy interesante. Están las 2 personas, es de un varón el dibujo, en la que está en el cuadrito, allá cuando la mujer se muere, la ponen en un cuadrito, la foto, no es una pintura, nada, ponen una foto, la más reciente antes de su muerte, un collar de unas florcitas amarillas que todos los días se la renuevan, y arriba, en inglés traducido, dice: cuando una mujer
casada, muere. Y el señor de la izquierda, que es el señor que viene a ser el marido de la señora que dibujó, que está muy contento que la mujer se murió. Después vamos a ver el análisis de cada una de las cosas, pero este es como muy representativo. Digo muy contento no solamente porque se ríe, hay un montón de cosas que analizamos que muestran lo contento que está, probablemente después de haberla matado, porque la mujer es muy joven. Y él tiene nada más que 24 años. Bueno, el protocolo de familia era más complicado todavía, había figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hemos evaluado hasta 9 miembros de la familia, cada una de las partes. Y además nos ponían la casita y además a veces nos ponían el árbol, entonces todo lo que nos daban teníamos que analizar. Objetivos de la tarea: establecer cifras estadísticas que demuestren los indicadores de personalidad y psicopatológicos que se repiten con más frecuencia. Este fue nuestro humilde primer objetivo. Después, una vez reveladas dichas cifras, se intentará responder a los objetivos indagados desde la perspectiva psicológica. Por último, plantear un programa de intervención social para esta población exclusivamente, con el propósito de promover la reivindicación de los derechos de mujer y la equidad de género. Específicamente desde el punto de vista psicológico, porque así me lo pidieron. Hay coaching en la India que son señoras víctimas de violencia de género que le dicen a otras señoras de violencia de género que si el marido le pega, tienen que hacer X cosa. Lo que a mí me pidieron es que hiciera un manual de intervención psicológica para poder ayudar a esas mujeres víctimas de violencia de género, que son casi todas. Resultados de la investigación. Ahora vamos a poner, les pido no se me duerman, entreténganse un rato. Me parece que mejor sería que apaguemos la luz, ¿no? ¿Se podrá? ¿O se ve bien con luces? ¿Se ve perfecto? Ah, bueno. Ah, pero está... No me anda. El sonido no anda. ¿Dónde está el chico del sonido? ¡Socorro! Ah, ahí está. Me asusté. A la India viajamos la licenciada Mariela Oviedo, que en ese momento era mi asistente, y yo. Viajamos en febrero del 2012, partimos el 12 de febrero, nos fuimos el 11 de febrero a la noche y llegamos el 13 de febrero con el cambio horario. Nuestro primer destino era Nueva Delhi. Y el segundo destino era el sur de la India, Anantapur, con la Fundación Vicente Ferrer. Cuando nosotros llegamos a Nueva Delhi teníamos algunos contactos con algunas ONG, pero no habíamos terminado de conseguir el 100% apoyo porque ellos obviamente querían ver el objetivo de nuestra investigación, para qué íbamos, qué queríamos investigar, así que hicimos contacto a través de algunos colegas que me lo propiciaron, hicimos contacto con una ONG feminista en Nueva Delhi, ¿no? Y con una ONG que hace estudios de masculinidades. Con la primera que contactamos fue con CSR, estando en Delhi después de 48 horas, que fue lo que nos costó en adaptarnos por la diferencia horaria, y tuvimos nuestra primera reunión. Hicimos la presentación en inglés. En Nueva Delhi se habla en hindi, muy poca gente habla inglés. En la ONG hablaban inglés. Les presentamos el proyecto, que era estudiar la construcción de la identidad de género de la mujer en la India. Con lo cual tuvimos un impacto bastante importante, porque la directora de esta ONG, cuando tuvimos la reunión, hasta ese momento nosotros no sabíamos si nos daban el ok o no nos daban el ok, nos preguntó por qué identidad de género. Esto nos llamó muchísimo la atención porque es una ONG feminista que trabaja muchísimo por la mujer en la India, que trabaja problemáticas de género, pero que no tienen por definición muy claro lo que es identidad de género. De todas maneras, dada la explicación, mostrar el proyecto en inglés,
fuimos aceptadas y nos ofrecieron en Nueva Delhi toda la infraestructura para que fuéramos a hacer la investigación con la base metodológica que nosotros teníamos en ese momento, que era empezar por las técnicas proyectivas gráficas que habíamos seleccionado metodológicamente para ser administradas allá. Ranthambore, el sur de la India, fue mucho más fácil porque ya íbamos con la anuencia de la Fundación Vicente Ferrer. La Fundación Vicente Ferrer es española. Cuando llegamos a la RDT, que es la sede central de Vicente Ferrer, ahí ya teníamos personal en su mayoría catalán, pero hablaban perfecto español. Y había muchísimo personal indio que habla español, con lo cual, bueno, ya habíamos llegado a un aspecto institucional diferente. ¿Por qué India? O a todo el mundo se le ocurría, ¿por qué irte a la India, investigar a la India? Lo digo de esta manera para ser lo más honesta, clara y concisa posible. Me parece que uno tiene que tener una apertura de pensamiento, independientemente de ser argentina y latinoamericana. Lo que me inquietaba es qué pasa en otras regiones donde las pautas socioculturales no solo son completamente distintas a las nuestras, sino que las violaciones, y esto lo digo entre comillas, a las mujeres que se les hace en países como países árabes, India o China, están potencializadas en relación a las de Latinoamérica. Entonces la inquietud era, bueno, vamos a ver, habiendo estudiado y haciendo un estudio de las investigaciones que se habían hecho desde Occidente, claramente, no desde la que se habían hecho de la propia India, cómo era la construcción de la identidad de la mujer de la India. Me llamaban la atención particularmente dos cosas. Cómo se las prepara para ser mujeres y cómo después se las vende. Pero no estoy hablando de trata, estoy hablando de su significado de ser mujer y se las vende dentro de lo que implica ser parte del aspecto social y del aspecto cultural, porque una criatura puede ser casada a los 7 u 8 años, porque existe el aborto selectivo, esto es, con una ecografía sé que voy a tener una nena y directamente aborto, o mi suegra me la hace abortar. Y me parecía que eran problemáticas completamente diferentes a las que yo, al menos yo, había alcanzado a estudiar en Latinoamérica. Coincide, porque las cosas coinciden, que hoy sabemos por determinadas, hoy a partir de los últimos acontecimientos de las violaciones en masa que han ocurrido por asalto en India, que es el peor país para ser mujer. Creo que lo que en ese momento iba buscando y que con la investigación vamos a terminar confirmando es que es el peor país del mundo para ser mujer, y la idea de la hipótesis es probar desde el punto de vista académico y de la investigación y científicamente comprobado es que eso es de esa manera. ¿Y por qué? La parte sociológica la hacen específicamente sociólogos, la parte psicológica la hacen específicamente psicólogos, y al final lo que se hará es una integración de todo el análisis de datos que hemos obtenido. El staff de psicólogos son 10, sociólogos 2, de los 10 psicólogos 8 hacen el análisis de técnicas proyectivas, 2 hacen el análisis demográfico y el estudio de bibliografía, y yo hago la supervisión general. La principal es la Fundación Vicente Ferrer, que es la que nos dio el apoyo, la que trabajó con nosotros en India y la que nos dio el albergue, los materiales, los talleres. A partir del trabajo que realizan ellos allá, vimos más o menos cómo se fue modificando un poco la condición de empoderamiento de la mujer y cómo se fue mejorando, si se quiere. Después utilizamos bibliografía del Center for Health and Social Justice. Y después el Center for Social Research, que es el Centro para la Investigación Social, en donde ahí se realizan muchísimos trabajos de investigación y papers que son públicos y que nos dieron ellos
a partir de ahí los analizamos y vemos, y, digamos, en un principio tuvimos que identificar los escenarios más importantes en los cuales nosotros nos iba a dar información para tratar de identificar la formación de identidad de la mujer en India. Son varios, los más importantes son el problema de la prostitución, el problema de la trata, el problema del aborto selectivo, la elección del sexo del feto, el trabajo rural, que el 60% del trabajo rural lo producen las mujeres, la falta de decisiones, la no toma de decisiones por parte de las mujeres, el matrimonio infantil y, bueno, esos serían todos. Y el problema de la dote, que digamos todavía se mantiene, es ilegal, pero es una tradición que se... eso por un lado se vio más bien en las instituciones feministas, direccionadas por las mujeres. Esta que ya habíamos hablado, la CHSJ, vendría a ser una organización social, pero que también tiene como prioridad ver cómo los hombres también pueden influenciar y pueden ayudar para el empoderamiento de las mujeres y toda esta temática. Entonces también lo que está bueno de esta organización es que hace todos estudios sobre lo que sería el patriarcado, la masculinidad, todo eso para poder dar un poco cuenta del contexto social y cómo es específicamente la India, para poder atacarlo y poder también, lo que ellos buscan mucho es involucrar a los hombres, especialmente a los jóvenes también, que ellos ven un poco como el futuro, para que justamente de alguna manera esto se pueda ir cambiando y que puedan hacer cosas efectivas y cambios. Entonces también esta organización social también tiene una mirada muy abarcativa, ellos hablan de todo el sistema de salud y quieren justamente, buscan la inclusión social, buscan que todos estén bien, sobre todo las minorías, los Dalits, las mujeres, los homosexuales, pero tienen una base muy fuerte en todo lo que es los hombres y las masculinidades y cómo ellos pueden ayudar a las mujeres. Una creencia que se esparce por todo el espacio social de ellos, es una cultura, una forma de vida, un sistema de creencias, ¿sí? Donde la institución más importante es el sistema de castas, ¿sí? El sistema de castas determinando de forma jerárquica y de forma rígida, no es dinámico como pueden ser las clases sociales, ¿sí? Para nosotros. La estructura social está basada en castas y ellos tienen 4 castas principales. Los Vaishyas, que son los brahmanes, que serían una casta más bien dedicada al saber. Si vamos por orden, la principal son los brahmanes, ¿sí? Que son como los guardianes de la religión y de la moral, ¿sí? Por eso tienen mayor predominancia por esas mismas esferas. Después están los kshatriyas, que son la clase política, por definición. También se encargan de lo que es, en realidad en su origen fueron la pata guerrera, así que por lo tanto son guardianes también del orden, ¿sí? Y en cierta manera también burocrática, por lo que es lo que confiere al Estado. Los Vaishyas, que son más bien comerciantes, y bueno, la casta productora, claro, tanto de comercio como de industria, ¿sí? El sostén económico. Y después la cuarta son los Shudras, que no gozan de derechos, solo de obligaciones. Solo obligaciones y servidumbre. Sirven a las otras clases. Lo que se puede llamar también la mano de obra, la clase de trabajo, ¿sí? Producen vegetales, frutas, leche, carne, etc. Artesanos y sirvientes. Y
finalmente tenemos a los Dalits y tribales que están fuera de este sistema de castas, la Chaturvarna se llaman. Y bueno, ellos son la población objeto de nuestro estudio. Dalits y tribales son los intocables. Esto está basado en el principio de contaminación y de pureza, por el color, porque se supone que son de otro color. Claro, originalmente desde los textos de védicos, que es la tradición que nosotros estamos tomando, no se los considera de origen racial similar de las otras castas, por eso son discriminados, por eso contaminan. El concepto de contaminación es muy importante cuando hablamos de Dalit, porque se les llaman los intocables. Los intocables, ¿no? Viven en aldeas, discriminados, apartados. Están, bueno, igual llama la atención la vestimenta, que es muy tradicional, muy prolijo con sus vestimentas. Digamos que ese sistema de castas no los incluye, claro, no les da oportunidades. Y lo interesante del trabajo de género es que se tiene que dividir por dos siempre, no solamente por la casta, que son los Dalit, que no son casta, sino además por género, que la mujer Dalit es la que directamente no tiene oportunidades. Otra cosa importante de lo que es la cultura hindú es la fuerza justamente del sistema de creencias como cultura, más allá de las legislaciones vigentes, porque obviamente la India, como todo país, tiene constitución, tiene leyes, pero la fuerza de la cultura, de lo religioso, exactamente, es más fuerte materia religiosa, que lo civil, se impone, claro, civil, sí, que el Estado. En cuanto a metodología, estamos utilizando entrevistas en profundidad, cuestionarios. Es una metodología cualitativa que lo que busca es dar cuenta del significado que los propios actores le dan a su acción. Tomamos a Taylor y Bogdan. También en concordancia con esto vamos a tomar a Max Weber, porque lo consideramos también que es comprensivo y además que teóricamente, bueno, él habla de Occidente comparándolo con Oriente. Es una observación no intrusiva porque estamos viendo un video, de manera que vamos a describir lo que nosotros vemos en los videos, que fue no intrusiva porque fue la cámara a ese taller y en todo momento, bueno, Laura fue muy respetuosa, también incluso vistió las prendas de ellos. Bueno, desgrabar las entrevistas, que eso ya está hecho. Queremos describir conductas, ¿sí? Voy a adelantar un poquito porque los sociólogos hablan mucho. Lo vamos a adelantar porque si no... hablan. La acción consiste en realizar la lectura, Estas son psicólogas, la evaluación y el análisis de los protocolos, que son, bueno, técnicas proyectivas gráficas llevadas a cabo en el trabajo de campo realizado en India. Este trabajo de campo se realizó en la ciudad de Nueva Delhi y en el distrito de Anantapur, ¿sí? Y bueno, la población, digamos, a la que fueron administrados fueron tanto hombres como mujeres, entre adolescentes y adultos. Utilizamos, digamos, como instrumentos las técnicas proyectivas gráficas porque, bueno, son muy valiosas para poder medir en profundidad el aspecto dinámico de la personalidad. En realidad lo que tienen las técnicas psicológicas es que tienen rigurosidad científica, además de poder evaluar en profundidad aspectos de la personalidad y aspectos del vínculo de la persona con el medio y con otras personas significativas. Pero a su vez, como son científicamente, digamos, comprobadas que se obtienen resultados objetivos, eso también le da una metodología de
dos grandes ramas dentro de las técnicas de evaluación psicológica. Adelanto, Esta me gusta. La calidad del dibujo, si cumple bien la consigna o no. Y bueno, y los indicadores de contenidos que son propios a cada técnica. Las señoras dibujaban y los señores estaban al lado controlando qué hacían. La distancia de la gente y de las mujeres indias en relación a nosotras era maltrato en términos, yo lo pongo porque es importante a los fines de conclusión de la vivencia de estar allá. El maltrato está puesto en la indiferencia, no hay ningún tipo de confianza, ni siquiera entre ellas, de que uno vaya a hacer un trabajo para poder ayudarlas. Supongo que a lo largo del resultado que nos va a dar los estudios y la investigación descubriremos qué les pasa desde el punto de vista sociocultural para marcar tanta distancia con alguien que no venía a invadirlos, porque de alguna manera hemos sido aceptadas desde este lugar de Argentina, en el medio de la India, protegidas, aceptadas y respaldadas por ONG indias específicamente, como nos pasó en Nueva Delhi, porque la promesa había sido no invadir, agredir o molestar a las personas que fueran voluntarias en la investigación. Eso fue respetado por nosotros y creo que fue una de las cosas más importantes dentro de la investigación y que nos permitió hacer la investigación y que permitió que fueran absolutamente colaboradores. Me parece que lo más desafiante de esta investigación independiente, además del lugar en el que fuimos, vuelvo a decir, por las condiciones con las que tuvimos que vivir, es que tenemos son tres ejes de la investigación, por eso es interdisciplinario. Hay un estudio sociológico, hay un estudio demográfico y análisis de bibliografía, y hay un estudio psicológico con técnicas proyectivas. Son tres metodologías diferentes. Lo que vamos haciendo es analizado 120 protocolos, todo lo que han analizado hasta ahora los sociólogos, que es un material importantísimo, y todo lo que están haciendo la división de análisis demográfico y bibliográfico. Cuando uno tiene todo el material así de tres disciplinas tan diferentes, porque pareciera que todos hablamos de lo mismo y son disciplinas completamente diferentes, es que cuando nos reunimos y hacemos una reunión de trabajo y vamos tratando de empezar a hacer las primeras conclusiones, lo primero que nos fascina es que los datos coinciden. Esto es, todos sabemos y hemos estudiado previamente ir a la India que el hombre tiene un lugar de privilegio, con todos los derechos, que la palabra patriarcado le queda chico al hombre en la India, y que la palabra subordinación a la mujer en la India le queda chica porque es menos que un objeto. Probarlo desde técnicas proyectivas, probarlo desde el estudio sociológico y probarlo desde el estudio bibliográfico, y que todo coincida, es fascinante. Esto es... la muestra se tomó en febrero del 2012. Esto es febrero del 2013, cuando se hace esta primera filmación de lo que íbamos a hacer y de lo que esperábamos encontrar. Cuando termina el documental, si no se me duermen, lo que yo les voy a dar, que era lo que esperábamos encontrar, es lo que encontramos, ¿sí? Les pongo la última parte, así vamos a los resultados. A ver dónde me enganché, porque yo también hablo mucho por eso. Que son indios en el sur de la India, para que ellos puedan ser facilitadores de programas de intervención, de apoyo psicológico específicamente a mujeres que padecen o padecieron violencia de género. Lo que más nos impactaba era que vivíamos en una situación de estrés desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, muy particular, que no me pasó en ningún país del mundo de los que había recorrido, que es que uno camina por las calles de India, o lo recorre en auto, o como lo recorre, siendo una mujer, con una sensación muy particular que en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa.
Y no estoy hablando de que te violen, más allá de que te puede pasar. El hombre en la India no considera que el problema, su problema de superioridad, obviamente que para él no es un problema, es un privilegio, pero no es que solamente le pasa con la mujer india, le pasa con la mujer. No importa si sos india o no. Y nosotras fuimos en calidad de investigadoras, o sea, no fuimos como turistas, estábamos en el campo, trabajando en el campo, estábamos en el llano, íbamos como investigadoras, siendo mujeres, y no hay ningún tipo de diferencia. Entonces, si yo tenía el registro contratransferencial que estaba permanentemente en peligro, no es que nos violaran, nos podían robar, nos podían gritar, nos podían pisar con un auto, nos podían golpear porque nos llevaron por delante, nos podían escupir, nos podían hacer cualquier cosa. Y sabíamos desde que nos despertábamos hasta que nos fuéramos, aún donde estuviéramos, que cualquier cosa nos podía pasar. Por ejemplo, en Nueva Delhi tenemos el ejemplo de salíamos 2 horas a hacer trabajo de campo, necesitábamos 15 para recuperarnos de todo lo que nos había pasado, de cómo nos habían gritado, de cómo nos habían robado, habiendo arreglado un precio, de cómo nos habían insultado, de cómo nos habían defendido. Creo que lo más impactante del viaje, que recién me di cuenta, creo que en el viaje de vuelta, ni siquiera cuando llegué a Doha, que había sido Bangalore, Nueva Delhi, Doha, ya habíamos salido de India, aún en Doha todavía no me había dado cuenta, o sea, uno queda con un registro de peligro que no tiene como mujer latinoamericana. Eso es una de las cosas más impactantes. Y duró mucho tiempo que a mí se me fuera, estando ya segura en Buenos Aires, Argentina, y digo el segura a propósito, tardé muchos días en que no se me fuera la cosa defensiva, ya fuera actitudinal, ya fuera física, ya fuera emocional. Entonces la conclusión final y la reflexión final fue: si a mí me pasa esto, está bien, yo no fui en calidad de turista, no fui al Taj Mahal en calidad de turista, pero si a mí me pasa esto habiendo vivido 1 mes y medio en la India, ¿cómo deben vivir estas mujeres? Me parece que eso fue una de las cosas que más me impactó. Y no me pasó nada, salvo que me robaran, me gritaran, me insultaran, no me respetaran. Pero digamos, bueno, venía con el paquete de estar en la India. Para los hombres, ser una mujer en la India incluye esto: ser robadas, ser atropelladas. No sé por qué no fuimos violadas, pero todo lo otro te puede pasar, y eso no lo teníamos en cuenta. Y eso no se tiene en cuenta. Porque no lo tenés en cuenta en un viaje como como la India. Por ahí en el viaje mágico y fantástico del Taj Mahal te sentís segura como turista europeo y lo manejan de manera diferente, pero estar en trabajo de campo es vivir con esta sensación que en cualquier momento cualquier cosa te puede pasar, y solamente por ser mujer, y que nadie, ni las mujeres ni los hombres te van a defender. Es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Habíamos hecho muy poco análisis todavía de las técnicas proyectivas y muy poco análisis de los aspectos sociológicos. ¿Qué tuvimos como resultado de la investigación? No anda. No se mueve. ¿Dónde está el chico que me ayuda? Toqué lo que me dijiste. Sí, toqué lo que me dijo. Mira, no responde. Te juro que no hice nada. ¿Tiene dedo mágico? ¿Qué le hizo? No sé. Bueno, vamos primero desde el punto de vista psicológico. Lo dividimos en 2 fases de análisis. Se seleccionaron los indicadores de mayor preponderancia por grupo. El análisis de la fase 1 corresponde al grupo de Oljangan, es el primero empoderado, región de Bondalawada.
Grupo 4, mujeres recuperadas del tráfico ilegal de personas, región de Gandapenta. Grupo 5, Ñuyanga, analizando la teoría proyectiva de FH, dibujo de la fibra humana. Hemos tomado estos 3 grupos como referencia por considerarlos del total de la muestra de los grupos más expuestos a la violencia de género. De la segunda y última fase se tomaron como referencia para el análisis los siguientes: Grupo 3, Grupo 5, Grupo 6, Grupo 7, le tomamos a los varones también. El análisis de este último grupo nos parece importante ya que nos iba a dar indicadores de violencia ejercida. De lo más general a lo más particular, 447 millones de mujeres indias viven en zonas rurales. Del 60-80% de los alimentos en los países en desarrollo son producidos por mujeres. El 80% de las mujeres del planeta que habitan en zonas rurales trabajan en el sector agrícola. 74% de la población india es rural. 360 millones trabajan en la agricultura. 36 millones son viudas, separadas o solteras. 314 millones de personas viven en zonas urbanas. 400 millones de personas viven en zonas rurales. 15 millones de viviendas más son necesarias en la India rural. Estas son mujeres que, si ustedes, bueno, lo tienen más grande ahí, algunas no saben ni la edad que tienen, pero no es porque sean muy viejitas, sino porque están muy maltratadas. Las mujeres tienen que trabajar en el campo todo el día. En este momento hacía más o menos, eran las 3 de la tarde, haría unos 45, 50 grados, agachadas, sembrando maíz. ¿Sí? Después tienen que ir y buscar agua a kilómetros de su casa, después tienen que venir y atender a todos los hijos que tienen, hacer la comida en las condiciones que antes vieron que estaban dibujando, en esas condiciones hacen la comida también. Ah, y le cumplen al marido, obvio, también. En esta última fase utilizamos para la técnica, utilizamos 2 personas, así nos daba el vínculo. Obtuvimos la ratificación de todos los indicadores. Por lo cual ratificamos entonces desde el punto de vista emocional que la mayoría de las mujeres participantes de la investigación muestran. Presten atención porque cualquier similitud con la realidad es pura ficción. Todo lo bajan y las voy a encontrar en todas las mujeres que son víctimas de violencia de género. Estas características. Tienen un elevado porcentaje de falta de iniciativa, lo cual implicaría que no solo sus estímulos internos son escasos, sino que además los estímulos externos que se les pueden presentar también son muy poco interesantes. Tienen pocos recursos internos y todo lo que le presentemos les importa bastante poco. El motivo de la falta de iniciativa se debería que básicamente son mujeres muy dependientes, obvio, pero lo difícil era probarlo. Desde el punto de vista emocional, en virtud de sus características infantiles, lo que hace muy difícil que se conmuevan frente a los padecimientos de los demás. Por otro lado, su contacto con los demás sería solo superficial, apuntando solo a sus relaciones más que a los contenidos de los vínculos. Como ya dijimos anteriormente, al ser personas que por misma dependencia son sumamente infantiles, estas características las ubicaría en un lugar de sumisión tal que, unida a la baja autoestima, producto de la descalificación física y emocional, las haría mujeres sumamente vulnerables e influenciables. La mayoría de las mujeres de la muestra, casi en su totalidad, han presentado las características emocionales antes mencionadas, a las que podríamos sumar falta de interés por el presente y el futuro, es decir, que al ser emocionalmente mujeres muy pequeñas, estoy hablando inmaduras, aún siendo adultas, como los chicos, solo les preocupa el aquí y ahora, no les interesa el futuro. Tienen una cierta secuencia, se los digo rápido en este momento, pero todos los datos fueron confirmados que tienen una cierta secuencia y están hablando de una misma característica, no me gusta decir perfiles, pero cualquier inquietud que tengan en particular o algo que quieran trabajar o el material que ya está publicado, en el primer mail me pueden encontrar. El segundo lo chequeo muy poquito, pero si necesitan algún tipo de asesoramiento o alguna inquietud me pueden escribir. Bien, pues agradecemos esta generosidad de compartir y ciertamente ha sido un propósito cumplido de Laura y un interés nuestro por encontrar que el auspicio que en un momento amablemente nos solicitó Laura, el auspicio de esta universidad para esta investigación, bueno, pues nos satisface y agradecemos desde luego la puntual exposición del resultado
de esta grandiosa investigación que sin duda será pie de muchos otros trabajos investigativos. Así que muy cumplidamente agradecemos a Laura Fontana Sabaté el haber estado con nosotros para este propósito y le entregamos el reconocimiento en este documento que esta Universidad de Isla Huaca le hace. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Laura. Lo que quería agregar, que me parece que es sumamente importante, es que el apoyo de esta universidad y el auspicio que me dio en su momento va a servir ahora a mi regreso a ayudar a miles de mujeres víctimas de violencia de género en la India. Y me parece que ese es el mayor aporte del auspicio de ustedes, además de agradecerles que me hayan escuchado con atención. Muchas gracias. Bien, pues a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Bueno, yo al centro universitario lo conocí en las rutas de ULAPSI en el año 2010. Me tocó hacer la ruta acá, conozco a la universidad, conozco a Rogelio, hice unos seminarios, talleres. Y en el año 2012 surge desde Buenos Aires, la idea de Buenos Aires de hacer esta investigación con la idea de estudiar a las mujeres, pero desde la perspectiva de género. O sea, estudiar desde perspectiva de género implica hacer una investigación que tenga una actitud transformadora. Es una investigación con la idea de cambio. Si vienen a la India, le pregunté al maestro Rogelio si me podía apoyar institucionalmente. El apoyo era institucional. Yo no necesitaba financiamiento en ese momento, así que no hubo la necesidad de pedirlo. Y automáticamente la universidad, después de haber leído el proyecto de investigación, hizo el apoyo valorando sobre todas las cosas que fuera una investigación que, más allá de que fuera en la India, tuviera perspectiva de género. Eso le daba dos cosas y me parece que tiene dos aportes importantes el apoyo de las instituciones, particularmente del CUI. La primera es que es un modelo que puede ser aplicable a otros grupos de mujeres en Latinoamérica con la experiencia que he tenido en India. Y la segunda, que haberlo realizado, más allá de mis expectativas, y en ese momento no las tenía como proyecto de investigación, es hacer el programa de intervención de salud comunitaria que le va a permitir, gracias a este apoyo institucional y a otros, le va a permitir, no digo salvarle la vida a un montón de mujeres, miles de mujeres en la India que padecen esto. La idea es replicar el proyecto de intervención, pero esto es algo que al principio de la investigación no lo pensábamos y que hoy ya lo tenemos programado. Entonces, lo que parece maravilloso es que desde una idea que nació en Buenos Aires, donde se me apoyó mucho en México y particularmente esta institución, pueda ayudar a miles de mujeres en la India víctimas de violencia de género, y que es también un proyecto de investigación que puede ser tranquilamente aplicable a América Latina. A lo mejor vuelvo a pedir apoyo después, pero ya para América Latina. ¿Cuál es la aportación de esta investigación para los estudiantes que están ahorita todavía son universitarios? ¿Cómo les ayuda esto en su formación? A mí me parece que el primer aporte, y que es el que más me llama la atención, es que empiecen a entender qué significa trabajar, estudiar, pensar y ser profesional con perspectiva de género. Me parece que una de las principales dificultades es que algo se entendió mal o algo se hizo mal. Lo único que se plantea es feminista, entonces feminista ya no se escucha, cuando el feminismo nace como una idea activista y académica de poder mejorar el mundo para todos y para todas y para que sea más equitativo. Entonces, parece que eso falta muchísimo en los estudiantes, en todos los que he recorrido desde que llegué a México. En educación e investigación, dos cosas distintas, te digo. Primero hay que aprender qué significa la teoría del género, para qué sirve, porque hablar en género lo que implica es cambiar la lupa y los ojos con lo que uno venía mirando a los hombres y a las mujeres hasta ahora. Si no empezamos desde lo básico y empezar a tener cursos, talleres, seminarios que hablen
de género. Bueno, lo importante es, más allá que aconsejar, empezar a darse cuenta que si no empezamos a saber, y esto se estudia en talleres, seminarios, en cursos, dentro de las instituciones académicas y las instituciones, si no empezamos a darnos cuenta de que la violencia empieza desde muy chicos en general, y que la equidad entre los hombres y las mujeres tiene que ser desde muy chicos en general, no vale ningún consejo. Esto es una cosa de formación. Hay que empezar a formarse en género, no enojarse tanto con las feministas porque hacemos cosas muy interesantes, leer mucho de feminismo y a partir de ahí empezar a formar a los chicos y a las chicas, porque se le dice hola a todos y a todas y creemos que ahí se terminó y se entendió todo lo que es género, cuando en realidad hay que estudiar muchísimo. Y estoy hablando desde el punto de vista académico. Si uno hace política o activismo es otra cosa, pero estoy hablando desde el punto de vista académico. Todas las organizaciones, todas las instituciones tendrían que trabajar con perspectiva de género, si no, no va a cambiar el mundo. Las prácticas de equidad de género, lo más básicas posibles es si entendés lo que es género. Y mientras no tengamos obligatoriamente la idea de lo que es género, cuando vayas a tu casa y le das un consejo para que tenga equidad de género y lo haga en la práctica, independientemente de su carrera, porque el género nos transversaliza a todos, después no lo pueden, o dos cosas, o practicar o no lo pueden llevar en el tiempo, porque no entienden lo que es, creen que solamente es si respetamos que a las mujeres digamos el A al final, o/A, y que todo eso es que transforma. Y es estudiar una teoría, que lo que hace precisamente es romper los paradigmas que había hasta este momento en relación a lo que es un hombre y a lo que es una mujer. Y eso abarca diversidad también, ¿no? Diversidad sexual, obviamente. Bueno, primero mi agradecimiento. Que cuando en India particularmente vieron que yo estaba avalada por tantas universidades y particularmente mexicanas, entre las que se incluye la de ustedes, eso me dio la entrada a India, porque yo podría haberme vuelto de India sin nada. O sea, si yo no tenía el aval institucional que he tenido de acá y de esta universidad como de otras, cuando yo llegué a las organizaciones feministas en India, que a México sí lo individualizaban, yo no podría haber hecho nada de lo que hice y de lo que hicimos con mi equipo hasta ahora. O sea que el fortalecimiento que me dio es haberme permitido nada más ni nada menos que hacer primero la investigación y segundo el plan de intervención. Así que estoy sumamente, yo como presidenta de mi institución y todo mi equipo, agradecidísimos del apoyo institucional. Contactarme directamente a mí, que chequeo todos los mails. Mi mail es licl@hotmail.com. Ese lo chequeo todos los días de mi vida y después...